Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo a este su programa de entrevistas en este su canal. Estamos hoy nuevamente aquí en la calle José Picón, número 7 de Madrid, en el campus universitario de CEDEU, donde vamos a realizar una nueva entrevista. Si es la primera vez que están con nosotros, son ya de los habituales cada día más, gracias a Dios, que siguen este canal, les pido por favor que se suscriban al mismo y den la campanita de notificaciones de tal forma que les llegarán las distintas emisiones sin necesidad de buscarlas. Hoy vamos a hablar de agentes encubiertos, de policías infiltrados y de terrorismo yihadista. Y es que está con nosotros un invitado muy especial, es inspector jefe de la Policía Nacional, experto en la lucha terrorista yihadista internacional y además, que es por lo que está aquí hoy con nosotros, además de por su larga trayectoria, porque ha escrito un libro, Operación Protector, de la editorial Rosa Merón, que ha sido un éxito de ventas y con el cual vamos a hablar con él. Iñaki San Juan, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Un placer estar aquí con todos vosotros. Lo primero, darte las gracias, porque me consta que para sacar fecha para hacer esta entrevista he tenido que casi rezar arriba del todo. No sé cómo lo haces, aparte de tu trabajo del día a día, que además hoy en día está muy complicado. ¿Tienes tiempo para escribir, para dar conferencias, para dar charlas? Hace poco, recientemente, has estado también en una feria de un libro y me consta que dentro de poco vas a estar en otra. Una pregunta. ¿Cómo surge esto de escribir un libro sobre el tema de tu profesión? Bueno, pues se vive una experiencia que ahora, pasado el tiempo, se considera de que marca una vida, que es una necesidad de hacer una operación encubierta fuera de todos los cauces normales, para evitar un atentado terrorista en España, igual o de la misma célula que creíamos que la que ocurrió en Bataclan, posteriormente en Bruselas, años 2015, principios del 16, y las informaciones que nos llegan son extremadamente preocupantes, las damos por importantes y surge toda la operación. Cuando ya termina todo esto, pues quiero dejarlo plasmado en un libro. Era una apuesta muy arriesgada, porque después de este libro surgen otras historias que fueron todavía más complicadas. Pero tenía la ilusión de mi vida, era plasmar esa historia real, en un porcentaje importante, muy importante, en un libro, y me tiré a la piscina sin tener ni idea de escribir libros, y bueno, pues es cierto que sí que he tenido la suerte de que esté yendo bastante bien y de que haya tenido, dentro de lo que cabe, un éxito, siendo un mindundi, como soy yo, sobre todo en el ámbito literario. Éxito está teniendo porque ayer estuve hablando con uno de tus editores, de Rosa Merón, con Francisco Martínez Soria, preparando esta entrevista, y me dijo que estaban alucinando del número de ventas que llevaba, porque además el libro ya lleva un año y se sigue vendiendo, se sigue presentando en ferias, y además también felicitarte porque recientemente habéis firmado o ha firmado la productora internacional los derechos del libro, que no se sabe si va a ser una película o una serie, ¿verdad? Sí, eso bueno, me hacía muchísima ilusión porque, como os digo y como le digo a todos los oyentes y a la gente que nos acompaña, pues es una ilusión que tienes ahí. No escribes un libro para hacerte rico, porque tú lo sabes, Javier, no te haces rico. Bueno, no te haces rico. Si eres Pérez Reverte, te haces rico. Si eres Iñaki San Juan, no, ¿vale? Pero te hace mucha ilusión, y si da la casualidad y tenemos la suerte de que es cierto que el proyecto va muy avanzado y me hace mucha ilusión y consigo verlo en una película o una serie, pues ya entonces lo bordamos. Si la gente supiera el porcentaje que lleváis de cada libro que vendéis, seguramente mucha gente no escribiría, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir, teniendo en cuenta que hay gente con nosotros hoy, que hay público. Por cierto, estamos en el Centro Universitario CEDEU, en la calle José Picón, número 7, en su biblioteca. Hemos hecho público que se iba a hacer esta entrevista la semana pasada y se ha llenado la biblioteca, con lo cual la expectación por atender las experiencias de nuestro invitado son interesantes. Licenciado en Derecho, máster en Seguridad, ha sido también Policía Municipal. Comenzaste en la Policía en Seguridad Ciudadana, después ascendiste a inspector jefe y ya te has especializado en yihadismo radical.
O sea, lo que es el libro es la historia de Roberto, que es un policía, el cual pues, se le prepara para entrar dentro de un grupo criminal en la Costa del Sol para evitar un tema relacionado con el terrorismo yihadista. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí. La historia es una historia de novela negra, es muy ágil, vertiginosa, al final es incluso ansiosa, porque se mete en una dinámica en la cual estás esperando una tragedia. No vamos a decir en cómo acaba, lógicamente, para no hacer ningún spoiler. Está basada en una historia real, Iñaki. Sí, es una historia que vivo, se cambia en determinadas circunstancias, se mete un halo de ficción, pero yo en los festivales de novela negra que he tenido el honor de participar, es cierto que escritores de mucha relevancia les había gustado el libro, de mucha relevancia en el género negro, que me dan mil vueltas a mí, y decían de que cómo se podía expresar en capítulos rápidos determinadas circunstancias, y yo les decía, digo, que yo no me considero todavía un escritor como ellos de ficción pura y dura, en novela negra, y que hacen unos libros geniales sacados de la nada. Yo, Operación Protector es una historia que en un porcentaje muy elevado he vivido. He vivido con mi equipo, he vivido con una serie de personas extraordinarias y con las cuales tengo relación. Sigo teniendo relación con el irlandés de la mafia de la Costa del Sol, pues cada vez que bajo allí, que por suerte o por desgracia bajo mucho, por trabajo, sigo teniendo amistad. Él sabe quién soy yo sé quién es él y seguimos teniendo amistad. Pero que cuando vives las cosas te cuesta mucho menos contarlas que si es todo inventado. Si yo tengo que inventar todos los personajes que sean en el libro, inventados totalmente, pues posiblemente algunos se pisarían con otros, las descripciones, tienes que tener... Pero si describes personas que se han cruzado en tu vida y que con las que has compartido en el ámbito criminal o en el ámbito policial, mucho tiempo y muchas circunstancias, pues es mucho más sencillo escribirlo. Del libro solamente luego te voy a hacer una pregunta. Vamos a dejarlo para que la gente lo compre, para que la gente lo lea, porque si no vamos a hacer spoilers y les vamos a fastidiar. Pero las películas, sobre todo las de Estados Unidos, hace mucho daño cuando hablan de temas policiales porque la gente confunde. Entonces, técnicamente, ¿qué diferencia hay entre un agente encubierto y un policía infiltrado? Bueno, siempre se trata igual, igual que la actuación de un infiltrado que parece que siempre está solo, que son superhéroes, que hacen esas circunstancias ellos solos, hacen unas operaciones a los James Bond. Eso nunca ocurre así, es mentira, ¿vale? Un agente infiltrado, encubierto, nunca está solo. El infiltrado está un poco más solo porque no hay una operación abierta. El encubierto siempre lleva un equipo de seguridad, siempre tiene una figura que es muy importante, y Javier sabe del tema porque es compañero y profesional en esto, que es el handler, el manipulador, que es posiblemente el que peor pasa siempre las operaciones encubiertas, y un equipo detrás que genera la cobertura, y esa cobertura es el 90% de un éxito de cualquier operación encubierta. La actuación del agente encubierto es un 10% y todo el equipo y ese trabajo que lleva detrás es el 90%. Dicho esto, el infiltrado ahora está muy de moda, es ese miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que de forma voluntaria, tanto en un lado como en otro, pone su vida al servicio de captar información y se introduce en un entorno que no lo elige él, que se lo marcan, que se lo marca puede ser por la seguridad nacional o puede ser porque sea interesante para futuras operaciones. Pero ese infiltrado no está judicializado, es decir, no hay ni un control judicial ni un control fiscal, de manera que no puede cometer delitos, no puede vulnerar determinados derechos y sobre todo, que es ese limbo en el que se la juega, su información solo puede ser captada y utilizada para efectos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es para generar esa serie de información necesaria en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en el ámbito de la lucha antiterrorista, a la que me dedico yo, o de los servicios de seguridad del Estado, para poder posteriormente hacer la información operativa y poder trabajarla. El agente encubierto en contra ya hay una autorización judicial o fiscal que la autoriza para actuar como agente encubierto en una operación concreta, puede llegar a cometer delitos. Roberto, el protagonista y lo sé de muy buena tinta, de Operación Protector, comete delitos para aburrir, porque está todo el día con mafias y con criminales y por lo tanto su trabajo ahí consiste en cometer delitos, pero sí que es cierto que está judicializado y por lo tanto tiene un control y tiene una protección, y esa es la figura posiblemente a efectos de investigación más importante que tenemos, más buena que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero
más complicada por determinadas legislaciones duras que tenemos en nuestro país. Luego vamos a hablar de las legislaciones a las que hace referencia, pero mira, cuando miras en lo poco que se puede publicar sobre esto, en los protocolos abiertos, tanto el FBI como en el Reino Unido, solicitan que sea preferentemente personas entre 25 y 45 años, que sean jóvenes, poder ser que sean solteros, que no tengan hijos, con un carácter abierto, con un nivel intelectual medio alto y con don de gentes. Pero para ti, ¿cuáles son el perfil idóneo de un agente encubierto? Bueno, con esa descripción que dices, si además su padre es narcotraficante, tiene un barco ya que lo pone al servicio de la policía y un jet privado para movernos, ya sería el agente encubierto perfecto. Pero no, eso es lo que no es así, y lo sabes bien, Javier. Es decir, agente encubierto o a trabajar como infiltrado, sobre todo yo hablo de agente encubierto, cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumpla un determinado objetivo en un determinado momento concreto. Quiere decir, la formación, las pruebas que se dicen en el libro son para ese agente encubierto concreto en ese momento, teniendo en cuenta su personalidad y teniendo en cuenta el entorno criminal en el que va a entrar. Menor de 45 años. ¿Por qué se suele decir eso? Porque mayor de 45 años es complicado que una persona quiera entrar como agente encubierto. Yo ahora dirijo en Madrid la sección operativa de terrorismo yihadista. Nos hemos especializado en un grupo concreto en operaciones encubiertas, en infiltrados, operaciones encubiertas y fuentes. Yo he estado como agente encubierto, he estado como manipulador de agentes encubiertos y ahora ya de inspector jefe, que no toco nada operativo, que lo único que me puede pasar es que me tropiece y me doble un tobillo en el despacho. Pues si me dicen de entrar como agente encubierto, ahora mismo tengo 44 años y les diría que no. ¿Vale? En esos tiempos, ¿qué les dices? Que sí, por supuesto, ¿vale? Por salvar vidas, por evitar atentados terroristas y sin llevarte nada a cambio, pero lo haces. Ahora mismo no, pero no por nada. Si tuviera que salvar vidas de cualquiera de los que estáis aquí o que nos están viendo, por supuesto que me metería otra vez encubierto, pero no tengo el perfil ahora mismo. Pero no tengo el perfil, salvo que se salga una operación, pero ya soy muy conocido, es un rostro muy conocido y no valdría para nada. Pero si una persona tiene los conocimientos dentro de la policía, de la Guardia Civil, y tiene 50 años o 55 años y es una organización importantísima en la financiación del terrorismo, en el blanqueo de capitales. Tiene unos conocimientos extraordinarios y quiere meterse, se puede meter, por supuesto. De manera que eso de la edad o de jugar así, es cierto que cuanta más edad tienes, más periplo en tu vida has tenido, más gente te conoce. Cualquiera de los amigos que nos están viendo aquí, si eran unos agentes encubiertos y unos infiltrados en entornos que no fueran los que ellos conocen, perfectos, porque son todos jóvenes. Su vida ha tenido un recorrido que es la mitad que la mía y por lo tanto conocerán posiblemente a la mitad de personas que conozco yo. Y eso es importante porque cuando yo los meta en un entorno de narcotraficantes, de tráfico de armas o de terrorismo, hay una posibilidad, el mundo es un pañuelo y un pañuelo lleno de mocos, que te puedes encontrar a cualquiera en el momento menos indicado. Y las personas que se van a encontrar ellos, hay una gran posibilidad que sean mucho menor de las que me voy a encontrar yo. Ese es el hándicap principal de elección y luego la formación y que ellos quieran entrar voluntariamente. ¿Qué es lo que te he preguntado por las características positivas? ¿Qué es algo que tú ves en una persona que te proponen para entrar como agente encubierto y de mano que lo percibes dices no? Hay que estudiar cada candidato, hay que estudiar el entorno criminal y no es que se te presente voluntario. Normalmente nosotros elegimos a ese candidato para formarlo para entrar en una determinada operación encubierta, debe de ser así. Hay características que no pueden ser, es decir, si una persona, francamente, si entendemos bien, es decir, hacer una operación encubierta, ser un agente encubierto es vivir una mentira total, pero hacer la verdad. Entonces tienes que tener unas capacidades físicas, se hacen las pruebas que ves ahí tan duras, con el geo y demás, para el tema de aguante. Pero las principales pruebas son las psicológicas, de adaptación. Un agente encubierto le varía la vida prácticamente al minuto y no sabes lo que te puede pasar y vives en una incertidumbre general. Eso es jodidísimo. Y aparte de ser muy difícil eso, el agente encubierto debe de saber adaptarse. Esas son las características. Si una persona se pone extremadamente nerviosa cuando no tiene controlado el entorno, ¿le puedes formar para que lo controle? Sí, pero te va a costar muchísimo más que una persona que verdaderamente tenga ese desparpajo de poder adaptarse a determinadas circunstancias, variando, por supuesto, la formación y las pruebas
como os digo, conforme no tiene nada que ver un agente encubierto en terrorismo que un agente encubierto en narcotráfico o en tráfico de armas o en atracos. No tiene nada que ver. En el libro dedicas una parte, como bien dices tú ahora, a narrar cuáles son las pruebas que le hacen a Roberto. Algunas de ellas, yo recomiendo la parte de Guadalajara, de Geo, entre otras cosas porque los que conocemos ese sitio y entras allí y ya nos parece psicológicamente Sí. lúgubre, perdón, pone los pelos de punta con el suspector ese famoso que, bueno, que lean el libro. Pero ¿cuánto tiempo lleva preparar a un agente para una operación tan importante como, por ejemplo, la que se narra en el libro? La que se narra en el libro se hace una formación muy rápida, con pruebas muy rápidas, porque el tiempo está en nuestra contra. No sabíamos exactamente hasta casi el final de la operación cuándo iba a ser el atentado o cuándo podía ser el atentado, pero lo que sí que sabíamos es que el atentado de Bataclan se había producido y por lo tanto la célula que no teníamos controlada estaba libre y queríamos meternos en el tráfico de armas y explosivos europeo para poder conseguir esas armas. Al no conocer los terroristas tenemos que entrar en otro lado. Yo no, a mí me veis, bueno, con las barbillas y tal, y si me pongo un chándal y una capucha en mis tiempos, quitarme 14 años o quitarme 10 años, pues la mitad que ahora estoy más ancho, pero me ponéis la mitad ahora, pruebas físicas se me dan, las bordaba, las artes marciales también, tal. ¿Puedo pasar por yihadista? Pues posiblemente no. ¿Puedo pasar por criminal? Sí. Y si soy malo, como soy yo, pues más todavía. Entonces hay que buscar cada apartado y cada momento que tienes. Pero esas pruebas que dices de resistencia física tan grande, Javier, se hacen para poder controlar muchas veces tu propio cuerpo. Todo esas pruebas físicas, aunque te digan constantemente en el proceso de formación, o lo cumples o estás fuera. Si por muy en forma que yo estoy, si me dan 2 geos 10 minutos de ventaja para llegar al cuartel y luego salen ellos corriendo detrás mía, puedo decir que en un 150.000% me van a coger, dándome 10 minutos, 20 minutos o media hora, ¿vale? Pero esa resistencia física se pone con resistencia psicológica. No te quieren coger, o sí, pero si ellos quisieran me cogerían. Pero las pruebas que se narran de las pruebas psicológicas, en ocasiones de esa adaptabilidad y buscarte la vida, son bastante más complicadas que las físicas. Estamos hablando de pruebas físicas, psicológicas. Yo recomiendo el especial apéndice de cuando se levantan a las 4:30 de la mañana y le hacen meterse en un lago cerca de Guadalajara. Lo recomiendo que lo lean, pero vamos a dejarlo ahí, porque además es verídico. Pero vamos a hablar de las pruebas adaptativas. En el libro hay un apartado, solamente te dije que solamente iba a hacer un spoiler, va a ser este, solamente uno. Hay una parte en la que comentas que la primera prueba que le hacen de adaptación al medio es cuando él está en un apartamento muy lúgubre, por cierto, y resulta que el controlador le dice que tiene que abrir una cuenta bancaria con una identidad falsa, sin utilizar ningún documento oficial ni público, en 24 horas. Y lo consigue, además. ¿Son tan duras esas pruebas? Esa prueba se te mete la presión de decir, si no estás fuera, lo hacen no solo para agentes encubiertos, servicios de inteligencia lo hacen muy parecidas, y es extremadamente complicado porque sin documentación no somos nadie, eso lo sabemos todos, y nadie confía en ti por lo general, y menos si no llevas documentación. Pero te tienes que buscar la vida de aquella forma y tienes que adaptarte a esas exigencias que se te piden. ¿Se puede conseguir? Lo consigue. ¿Se puede conseguir otras cosas que te piden en el libro que las ves y dices, pero ¿cómo coño va a hacer esto y lo va a conseguir? Se consigue también. Es tener los medios adecuados de parecer lo que no es. Ese es el secreto de cualquier operación encubierta. El secreto de una operación encubierta, de una infiltración bien hecha, es hacer que, como digo, esa gran mentira que rodea todo tu mundo, hacer que la gente se crea que es una verdad, pero incluido la gente encubierto. Ese es el éxito principal. Un consejo que os doy, que sois jóvenes, estáis estudiando y sois el futuro, es aprender a mentir, que os va a ir muy bien en la vida, ¿vale? Muchos van a ser abogados. Pues entonces lo vais a abordar, si aprendéis a mentir. De todas formas, yo te digo, Iñaki, que yo conocí un caso concreto de una persona que estuvo infiltrada. Empezó en Barcelona y acabó en el País Vasco, en la época dura de ETA, de la banda asesina ETA.
Y esta persona no quedó muy bien, ¿eh? No quedó muy bien. Él se quejaba bastante. Pero lo que es la figura del agente encubierto como método de investigación, todo esto empieza creo que fue, no, creo no, seguro, fue en el Convenio de Naciones Unidas de Viena del año 88 y luego en España está regulado a través de la ley del año 99, de una modificación que hubo de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero obviamente todos pensamos que un policía encubierto puede servir para cualquier cosa, teniendo en cuenta que está también legislado en el ámbito digital y muy recientemente, ¿qué tipo de delitos en concreto o dónde y cuándo se puede infiltrar para que a un agente, un policía encubierto, para que eso luego sea válido a efectos judiciales en cuanto a prueba indubitada y válida a efectos procesales? Sí que es cierto que para meterte de infiltrado encubierto tenéis que saber que nadie que se mete por entorno no hostil que no sea un terrorismo, un narcotraficante importante, sino que sea determinados entornos que no tengan esa peligrosidad, tenéis que saber dos cosas. Uno, en España no tiene nada que ver con el extranjero, ¿vale? En España, en una operación encubierta, que el propio agente encubierto, en el ámbito del terrorismo, sí, podría su vida tener un grave peligro, pero que en otros ámbitos delictuales no es como otros países, Colombia o Estados Unidos, o otros países o México, que si te cogen a un infiltrado o un encubierto te lo trocean, ¿vale? Aquí no suele pasar principalmente, porque además está con un equipo de seguridad, ¿vale? Pero si tienes que estar loco, como dice nuestro amigo, bueno, pues tienes que saber que tu vida no va a volver a ser igual. Tienes que ir armado 24 horas al día, tienes que estar siempre pendiente. La obsesión que tengo yo, que lo lleva todo el mundo en mi familia fatal, es que si yo voy a comer a un restaurante, siempre tengo que estar colocado de una forma que vea todo el restaurante, no la puerta, sino todo el restaurante. Si no estoy nervioso, intranquilo y doy un coñazo en la comida, pero de película. Y todas esas cosas pues van plasmando en tu vida de que no estás loco, pero tienes que hacer eso. Y verdaderamente no lo haces ni por valentía, ni por ganar dinero que no lo ganas, ni por absolutamente nada. Lo haces por tu país y por salvar la vida de inocentes, o por lo menos que vivan en libertad. Pues mira, precisamente en eso que me estabas comentando, una de las cosas que me dijo, que para él le había resultado lo más difícil, y hablando con experiencias con otra gente que habéis estado en las mismas circunstancias, me dijo, mira, lo más difícil de todo es cuando en el ámbito familiar tu mujer sabe o intuye dónde estás. Tú sabes que ella lo sabe, pero a ti no te lo puede decir. Y hay momentos en los que lo pasas muy mal y lógicamente una persona que vive contigo, que tu mujer, lo sabe. Y ella sabe que no te lo puede preguntar. Dice, y es como si tuviese la sensación de que la estuvieras engañando, porque los hijos más o menos se llevan mejor. Es una situación tan complicada que rompe parejas y él me dijo que había conocido matrimonios que efectivamente se habían tenido que separar. Tú, por tu experiencia, Iñaki, ¿de verdad es tan complicado emocionalmente llevar ese tipo de situaciones? El entorno familiar es el entorno familiar, ya no solo de tu mujer, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Ese entorno familiar es la debilidad que tenemos absolutamente todas las personas, o prácticamente el 99% de las personas. Si en una operación encubierta que tienes que estar extremadamente concentrado hay elementos distorsionadores de esa concentración, el principal de ellos es la familia. Por lo tanto, al agente encubierto, dependiendo de la duración de esa operación encubierta, se le puede tener más o menos aislado, pero sacarlo en seguridad para que vea a su familia, pero en los momentos claves de la operación hay que aislarlo totalmente. Y verdaderamente sí que os puedo asegurar que los agentes encubiertos no son James Bond, los agentes encubiertos o los infiltrados son gente como todos los que estamos aquí, pasan el mismo miedo que todos los que estamos aquí, pasan unas incertidumbres y unas inseguridades tremendas, y eso es importante saberlo porque estamos acostumbrados, Javier, a tirarte como siempre explico en entrevistas o conferencias, ves policías infiltrados o agentes encubiertos que se tiran disparando desde un sexto piso y caen en el techo de un coche, el coche se destroza y se levanta y se limpia y sigue disparando, ¿vale? Ningún infiltrado, agente encubierto, ni ninguno de los que estamos aquí, que tenemos un poco de cabeza, nos vamos a tirar disparando desde un sexto piso, ni desde un cuarto, ni desde un segundo, ¿vale? Si alguno lo piensa, que hable conmigo a la salida
que le diré que nunca lo haga, ¿vale? Porque se va a dar una hostia descomunal, ¿vale? Y menos disparando, ¿vale? Por lo tanto, que bajas por las escaleras y ya corres o no corres, pero bájate por las escaleras. Esa es la realidad de lo que pasa en una operación encubierta. Pues en el ámbito familiar pasa de que hay problemas, hay circunstancias que se pasan mejor o peor dentro de la familia y hay circunstancias que te distorsionan lo que tú estás viviendo en tu vida paralela, que es la que tiene que ser la principal en ese momento. Por lo tanto, a la gente encubierta en los momentos específicos de operaciones, en los momentos claves, se les trae y se la aísla de su familia y es muy duro. Para preparar esta entrevista, el otro día estuve con un ex agente del CNI y que, por cierto, te conoce, y tú a él creo, de hecho le conoces, y le pregunté, digo, pero vamos a ver, para enfrentarse, o sea, para introduciros, él también estuvo como agente cubierto en alguna operación y además en dos en el extranjero, una de ellas en África. Y yo le preguntaba, para vosotros, o sea, para cuando optáis, o bien vosotros mismos, o al final aceptáis que haya gente introducirla en ese mundo tan peligroso, se supone tenéis que ser gente muy equilibrada. Y me dijo, no, que va, Javier, al contrario, ¿cómo que equilibrado? Hay que estar muy desequilibrado, vamos. Es que nadie en su sano juicio es capaz de aceptar este tipo de operaciones tan arriesgadas en las que te juegas la vida sin ninguna duda. ¿Es tan duro, Iñaki? ¿Merece la pena? Pues en el ámbito del terrorismo, por ejemplo, merece la pena que ningún ciudadano inocente pierda la vida. Creo que si preguntaran si pondrías tu vida en juego porque no hubiera un acto terrorista de terror, que cualquier persona perdiera la vida por el hecho de ser de un atentado terrorista, podría decir que todos los compañeros de policía, de Guardia Civil, tú eres compañero igual, y lo vas a decir igual, del Centro Nacional de Inteligencia o de las policías locales autonómicas, pondrían su vida para que cualquier persona no falleciera en un acto de terrorismo. Estoy completamente seguro que sería el 100% de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y de nuestro servicio de inteligencia. Eso seguro. Se habla mucho, lógicamente, del agente infiltrado y del policía infiltrado, pero se habla muy poco, y yo creo, y ahora nos lo vas a aclarar tú, que hay otra figura dentro de este mundo del espionaje de personas, como método de investigación, que es la persona, el controlador, se habla en el ámbito policial, y el manipulador, que se habla en los servicios de inteligencia. Es tan importante que muchas veces la vida del que está dentro depende de él, porque una de las cosas que a lo mejor se sabe poco es que los que estáis dentro, como bien tú sabes, nadie mejor que tú, no se os da toda la información cuando estáis dentro, entre otras cosas porque no se puede dar. Pero esa responsabilidad que tiene esa persona de 24 horas saber que un error puede costar la vida de otra persona, que además es su agente, es su superior, es su responsabilidad. ¿Qué características tiene que tener esta persona, además de tener que haber un mínimo feeling o una mínima simbiosis psicológica, emocional, de entendimiento claro, con una persona que sabes que tu vida está en sus manos, y si es al revés, tú sabes que la vida de la otra persona está en sus manos? ¿Qué características, además me imagino de muchísima experiencia, lógicamente, y de un número mínimo de años, qué características esenciales tiene estas personas, o bien el manipulador o bien el controlador? Bueno, pues tienes que tener, como has dicho, una simbiosis con ese infiltrado, con esa gente encubierta que tienes. Es casi tu familia, prácticamente, ¿no? Y en el libro se ve claramente, le ocasiona hasta problemas de salud, porque tiene que haber no solo esa simbiosis, esa cercanía con él, sino saber que tu ámbito de protección es ese agente encubierto. Su vida depende en muchas ocasiones de ti, pero a la vez le frenas la presión que recibes de los jefes. Tú lo sabes muy bien, que hay presiones, pues, sí. en una posibilidad de una operación encubierta para evitar un atentado terrorista. Imaginaros las presiones que pueda haber, pero igual en el narcotráfico, igual en el tráfico de armas, es decir, hay presiones porque las cosas salgan bien, no por tal, sino porque las cosas salgan bien. Y es cierto que el manipulador frena esa presión, tiene los contactos directos con los grupos de investigación que no conocen al agente encubierto en la mayor parte de los casos, ni tienen contacto con él, y le frena todo eso, le esconde información que el agente encubierto no tiene que saber. Si yo me voy a sentar en una mesa contigo,
tengo que saber que me voy a sentar contigo, pero tú te llamas Javier, pero en esa cita te llamas Pedro. A mí no me puede decir el manipulador, no, Pedro es Javier, porque me siento y en un momento de relax te llamo Javier, y la operación al traste. Javier no me va a matar, pero se levanta y me dice, venga, hasta luego, ya nos vemos, y se acabó la operación encubierta. Entonces todo eso unido en toda la operación, en la presión que lleva en ese momento y que la gente encubierto se está jugando la vida en muchas ocasiones, pues es una presión brutal para él, pero enorme. De todas formas, yo te digo, yo el último que conozco, que estuvo metido, empezó en Barcelona y acabó en el País Vasco, empezó la infiltración suya en los arrabales de temas de CUBD y demás, y acabó acabó muy mal. ¿El manipulador? No, acabó mal. ¿El encubierto? Sí, acabó mal. Él siempre lo achacó, de hecho tuvo que pedir la jubilación, a que precisamente la figura del manipulador entendía que no le había estado a la altura. Claro. Y había quedado vendido 2 veces, una de ellas me las contó, que se ponían los pelos de punta. Pero Iñaki, hay mucha gente que no sabe que todo esto de lo que estamos hablando, que insisto, las películas causan una desinformación, valga la redundancia, tremenda. La figura del agente encubierto y del policía infiltrado se crea en la Convención de Naciones Unidas de Viena en el 88, y en España se considera como método de investigación legal a todos los efectos de jurisprudencia en la Ley Orgánica del 99. ¿Vale para cualquier tipo de delitos o hay una serie de delitos muy concretos? Teniendo en cuenta que tenemos aquí gente que estudia Derecho, ¿vale para cualquier tipo de investigación o de delitos o hay unos muy concretos que hay líneas rojas? No, normalmente es para crimen organizado, para organizaciones criminales o grupos terroristas. Se utiliza para eso. Si es para coger determinados delitos que no tienen que ver en esa relación, normalmente no se cogen. Hay excepciones por gravedad. Por ejemplo, si hay un pederasta importante en el ámbito de la red. Sabes que la figura del agente encubierto puede ser el físico, que es el que nosotros trabajamos mucho, y el virtual. Nosotros lo trabajamos los dos, pero hay unidades, las unidades de ciberdelitos, de ciberdelincuencia, pues lo trabajan mucho, nosotros también, porque es cierto que en la Internet oscura ocurre todo, los primeros contactos, pero acabamos siempre, si yo hablo con cualquiera de vosotros mucho tiempo por Internet, al final vais a querer conocerme y me tengo que presentar. Entonces es algo que tenemos que saber. Pero sí es cierto que suele utilizarse la figura del agente encubierto para delitos graves y sobre todo delitos relacionados con con organizaciones criminales, grupos criminales o terroristas. ¿Qué les dices a esa gente que piensan y además están convencidos que la normativa, la legislación vigente en España en materia de agentes encubiertos que no está tan avanzada como en el resto de otros países? Y te pongo 2 ejemplos. Una de las quejas que yo he escuchado es, primero, que la resolución judicial, lo del fiscal, por la cual se autoriza cambiar el nombre ficticio por el real, tiene que estar en el mismo documento. Y que si bien es cierto que es materia reservada y que se supone que tiene que tener una custodia X, hay quien entiende que eso que es innecesario toda vez que si hay filtraciones o las mafias tienen a gente que saque esa información, que es dejar en evidencia. Y la segunda crítica, ¿cómo es posible que haya sido público la identidad del policía que estuvo infiltrado en la CUP, que entre otras cosas un patriota tuvo que tener relaciones sexuales con ese tipo de gente? Bueno, respecto a la primera pregunta, la legislación española en agentes encubiertos es extremadamente dura. No por eso, Javier, sí que puedo decir que las relaciones con las autoridades judiciales y fiscales en el ámbito de operaciones encubiertas hay mucha cercanía y hay muy buena química y sintonía, sobre todo en la Audiencia Nacional, y trabajamos conjunto con ellos y llevar la seguridad de los agentes encubiertos extrema, es decir, en una caja fuerte no se toca, solo toca la secretaria judicial, en ocasiones ni el fiscal sabe exactamente quién es, salvo que sean diligencias informativas suyas, sí. pero lo protegen y protegen al agente encubierto muchísimo, y es más, por mis casos, el fiscal que suele llevar el caso y la autoridad judicial se preocupan verdaderamente porque la gente encubierto, en el ámbito nuestro, por lo menos mío, he tenido la suerte de que se preocupan de que tenga seguridad, de que no se meta la pata y de que la seguridad de la gente encubierto esté. La otra parte de la legislación complicada es la figura de la provocación del delito. Sí. Es una línea muy delgada y es a donde se agarran todos los abogados, que algunos me juntaré con vosotros y os lo recordaré que soy vuestro amigo, para que no metáis esa caña, pero es cierto que se agarran siempre a eso sabiendo que en ningún caso hay provocación del delito.
terroristas o criminales y no se provoca el delito. Es una cosa sencilla. Si yo voy a este compañero que está aquí y le digo, ¿quieres 2 AK-47? ¿Tú qué me dirías? Dime que no, a ver si me vas a decir que sí y me lías una pajarraca, ¿sabes? Que no, ¿no? Normalmente, si se ofrece eso, nadie te lo va a coger, por lo tanto, la provocación del delito se va a caer. Y creo que nunca se provoca el delito, salvo que sean criminales o terroristas, que tú entras y es lo que quieren ellos. De la segunda parte, pues es el compañero que realizó el trabajo en Cataluña, era infiltrado, no era agente encubierto. No. Y bueno, pues yo no sé la historia porque no llevo nada relacionado con esos temas de interior, pero yo sí que digo aquí, lo he dicho 1000 veces públicamente, que su actuación la apoyo al 100%, sin tener ni idea de lo que ha hecho. Pero si hay algo que ha hecho ilegal, que lo dudo, hay una autoridad judicial que conoce del caso y que se ponga en conocimiento de esa autoridad judicial esos posibles delitos que ha cometido el compañero. Pero bajo mi humilde opinión y de lo que sé, dudo que haya cometido alguna actuación ilegal y creo que es un verdadero héroe. Yo, teniendo en cuenta dónde estaba, tampoco sé algo, pero no mucho del caso y para mí fue perfecta. El libro lo dedicas a las víctimas de terrorismo, ¿verdad? Sí. Yo creo que he tenido la posibilidad, después de escribir el libro, de dar conferencias en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Di una charla privada a la dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del 11M y creo que en el ámbito social en el que nos movemos, ahora, por suerte, bueno, ha habido un atentado en Algeciras recientemente, hubo el atentado en 2017 de las Ramblas, el 11M, que ha sido el atentado más macabro que hemos sufrido, y la lacra de ETA durante muchísimos años, entre otros grupos terroristas, pero creo que ellos son los verdaderos héroes de todo esto. Creo que nunca debemos olvidarlo, que debemos de tenerles un respeto por encima de lo normal, porque sus hijos, sus familiares, sus amigos, etcétera, han perdido la vida por gente que no merece ni estar en este planeta, por un odio exacerbado, por motivos religiosos, por motivos ideológicos, da exactamente igual. El terrorismo es exactamente igual de malo, sea por lo que sea, y creo que las víctimas del terrorismo no solo se merecen ese respeto, sino que creo que tienen que tener un respeto y una protección eternas. Es mi opinión y el libro está dedicado a ellos precisamente porque creo que son los verdaderos héroes de esta democracia. En mis conferencias, en una y otra, tuve el honor, porque es un honor, de coincidir con la madre del único español asesinado por precisamente la célula yihadista de Salana Deslan de Bataclan. Ah, sí. Es una mujer extraordinaria, pero extraordinaria. Tiene una entereza, yo no sé si podría tener esa entereza, y verdaderamente creo que son gente maravillosa. La conferencia que di a esas además me grabaron y casi me pongo a llorar, que yo parece que me como el mundo y luego soy un llorón. Y de sentimental. En eso nos parecemos. Pues de sentimental se me notaba y ha sido la conferencia más difícil que he dado en mi vida, escuchando la Asociación de Víctimas del 11M y yo dándoles, y a mí me trataban como un héroe, gente que ha perdido hijos, que ha perdido madres, por ir a estudiar, por ir a trabajar, por ir a ver a un familiar o por ir a hacer su vida en libertad, sin ningún motivo, sin saber quién es Al-Qaeda, sin saber quién es el Daesh, sin saber quién es absolutamente nadie, y pierden a un familiar por ese terror global que ocasionan, y verdaderamente me emocioné en el sentido de que son los verdaderos héroes de la sociedad y debe de ser así siempre. Estamos en malos tiempos ahora mismo para la memoria, la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo en este país, por desgracia. Pero mira, ya que sacas el tema del terrorismo, vamos a cambiar, si te parece. Vamos a ir a la última parte de la entrevista, dejamos el libro aparte y vamos a empezar con el tema de esta lacra, entre otras cosas, porque bueno, tú ingresas en la policía, de inspector, asciendes a inspector jefe. Actualmente, como has dicho antes, eres jefe de sección operativa de Grupo Internacional de Terrorismo en la Brigada de Información para la gente que nos está viendo y que no entiende mucho, es lucha antiterrorista. Y dentro de ese mundo que es tan complicado, ¿nos puedes explicar para el público, por favor, qué es exactamente terrorismo yihadista? O terrorismo yihadista es la actividad por razones normalmente religiosas, de cumplimiento de lo que ellos denominan la aplicación contra los infieles de la Sharia,
la Sharia, de la ley islámica, y que tienen que luchar contra, normalmente a nosotros hablo de aquí de España o de Europa, contra Occidente por esos motivos para causar el terror global. El terrorismo yihadista posiblemente es el terror global más importante que tenemos, y sí que puedo decir que estaba Al-Qaeda y otros grupos terroristas similares, pero aparece el Estado Islámico, ISIS o Daesh, y lo cambia todo porque nos enfrentamos a una forma de hacer terrorismo global que no habíamos visto nunca, estructurados en diferentes aparatos, en un aparato de propaganda brutal, con unos aparatos que podía extenderse por todo Internet, por la red oscura de Internet, por la dark web, y que llegaba a todos los sitios y que radicalizaba personas que no habían tenido contacto prácticamente con nadie del entorno terrorista, y nos vimos en un primer momento, pero ¿cómo puede ser esto? Porque es que además tenían no solo ese aparato de propaganda, es que hacían unos vídeos que no solo eran los buenos, es que eran los buenos en la historia de la humanidad. Entonces compraban ese producto mucha gente y se radicalizaba, pero con un proceso veloz y muy importante. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia se adaptó, y verdaderamente pudimos hacerlo frente, y de hecho sí que puedo decir que la lucha contra el terrorismo yihadista en España, tanto por la policía como por la Guardia Civil, algunas policías autonómicas y sobre todo por el Centro Nacional de Inteligencia, hay que reconocer que es un modelo en muchos países por esa lucha que tú lo conoces, Javier, que es preventiva, sí, y se neutralizan las amenazas, como ha pasado recientemente en muchas operaciones, antes de que puedan realizar cualquier acto violento. Eso creo que es de enmarcar, y creo que es extremadamente importante. Sí es cierto que las unidades antiterroristas, sin otras unidades como Seguridad Ciudadana, que pasan unas informaciones espectaculares, por ejemplo, como científica, como los compañeros de seguridad privada, servicios especiales, o como extranjería, que tienen acceso a determinadas informaciones que nos las ponen en nuestro conocimiento. Y una cosa que quiero aprovechar a decir aquí es la colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana es algo que la gente duda de, ¿cómo voy a llamar yo? Que es que en el piso tal he visto estas cosas raras, que luego no va a ser nada y voy a hacer trabajar a la policía. Que nadie se equivoque, que la policía, los compañeros de la Guardia Civil por supuesto también, pero que todos los servicios policiales estamos para servir a la ciudadanía. Eso que no lo olvide nadie. ¿Vale? Puedes trabajar en policía judicial, puedes trabajar en información, en extranjería, donde sea, pero todos estamos para servir al ciudadano, y las unidades antiterroristas trabajan para serviros a vosotros. Cualquier información que nos llega de colaboración ciudadana, hay que decir que es fundamental. Un ejemplo claro es los atentados del 2017 de las Ramblas, de Barcelona y de Cambrils. El comisario de la Brigada de Información, autorizado por la Comisaría General, yo estaba de inspector de aquellas, de jefe de un grupo, y me colocó de responsable de las actuaciones o de las informaciones que llegaran cuando hay un atentado, y sobre todo con un terrorista fugado. Todo el mundo ve al terrorista en 17.000 sitios diferentes, y sabíamos que iban a llegar esas informaciones. Todas se comprobaron, todas, absolutamente todas. Entraron en 8 días 107, 109, 108, 109 comunicaciones de colaboración ciudadana. Se trabajaron las 109, la gente sin poder descansar, pero se trabajaron todas. Ninguna tenía nada que ver con los atentados de las Ramblas, pero de esas 109 informaciones de gente de colaboración ciudadana salieron 7 operaciones, y no sé si eran 2 o 3 de ellas con neutralización de una amenaza grave para la seguridad nacional. De manera que desde aquí, en este foro que ve tanta gente y que tengo tantas personas pendientes, pues la policía y los servicios antiterroristas, tanto de policía como de Guardia Civil, están para servir al ciudadano, para serviros a vosotros, y se trabajan con mucha profesionalidad cualquier tipo de información que nos llega, todas. Vamos a ver si nos aclaras una cosa que a muchos nos tiene un poco estupefactos. A ver si es una leyenda urbana o no. Eso nadie mejor que tú para aclararnos. Hay un mito que dice que el terrorismo yihadista en concreto es tan deleznable, tan asqueroso. Primero vamos a adelantar que dentro del mundo del AMPA, del mundo de la delincuencia, existen códigos. Hay códigos, en todos los sitios existen códigos. Y en el AMPA también. O sea, más o menos es conocido lo que
lo que pasa con los violadores de menores y violadores en sí en las cárceles. Pero hay otro mito que dice que el terrorismo yihadista en concreto es detestado completamente incluso por la propia mafia, y que la mafia italiana, si es para acabar con esta lacra, son capaces de ayudar a los servicios de información de las distintas policías o servicios de inteligencia de otros países para ayudarles a infiltrarse con tal de quitárselos del medio. ¿Esto es una leyenda o es cierto, Iñaki? Totalmente cierto. En Operación Protector, el principal cabecilla de la mafia rusa, o el irlandés, que viene del mundo, no le van a dar al irlandés el premio Nobel de la Paz. Viene del mundo criminal, nos ayudaron muchísimo, y en cualquier tipo de operación. El motivo no es que los criminales de determinadas mafias tengan corazón, que lo tendrán, no lo sé. El motivo es también de perspectiva suya misma. Si hay un atentado yihadista en un país europeo, o en cualquier país, pero en un país europeo, que es donde estamos, sabéis que los controles policiales, las alertas antiterroristas se elevan al máximo, los controles policiales se elevan al máximo, las actuaciones policiales, preventivas o no, se elevan al máximo, y cuando hay tanta presencia policial, tantas actuaciones policiales, sus negocios no están tan seguros. Por supuesto, seguramente que también tengan otros motivos o valores, aunque creamos que no, que es que están en contra, por supuesto, del terrorismo yihadista, pero también tienen sus intereses de sus negocios. Tú has nombrado antes varios casos. Copenhague, Inglaterra, Francia e Italia, creo que fue esta semana pasada. Ayer mismo se hizo público que se ha detenido a un joven de 17 años en Sevilla, Montellano, que iba precisamente al instituto de esa localidad a hacer un atentado que no se descarta que fuera de inmolarse. Si me puedes contestar. A nivel Europa y en concreto en España, ¿hay serios riesgos de sufrir un atentado terrorista yihadista? Bueno, si puedes contestar. Verdaderamente, si pudiera contestar a eso, contestaría, pero vamos a ser sinceros. Siguiente pregunta. Pero es que no tengo ni idea. Vale. Es decir, que haya riesgo de que haya un atentado yihadista en España o en Europa, por supuesto que hay riesgo. Estamos en alerta 4 reforzado. No soy yo el que lo dice la Secretaría de Estado. Sí. Pero se trabaja, tú lo sabes, se trabaja muchísimo para tratar de neutralizar las amenazas. En los últimos meses se llevan realizadas más de 10 operaciones, solo en España. ¿Influye en algo el problema internacional de geopolítico que hay ahora con respecto al recrudecimiento del problema que hay entre Israel y el grupo Hamas terrorista palestino? Pues es un factor de geopolítica internacional que influye muchísimo, pero no solo en la elaboración de operaciones, sino también en la radicalización de elementos o grupos de ideología salafista. Vamos a ir acabando ya, no te quiero robar más tiempo, que sé que andas muy justito de tiempo. Hay otro rumor, que los servicios internacionales están muy preocupados, de inteligencia, de información, están muy preocupados por que estos grupos terroristas cada vez captan a personas menores de edad. A pertenecer a estos grupos terroristas, ¿vosotros en el día a día, en los últimos años, percibís de verdad que hay más jóvenes menores de edad predispuestos o que los captan con más facilidad que antes para realizar atentados terroristas, o lo que es más grave, que también se lee en algún tipo de prensa, sobre todo en internet digital, a inmolarse? De inmolarse se ha oído la última operación que ha realizado la Comisaría General de Información, y sí que es cierto que parece ser que era lo que pretendía. Desconozco por qué esa operación no he participado yo, no ha participado la gente mía, pero sí que es cierto que se han llevado a cabo operaciones en los últimos meses, de algunas de ellas sobre menores de edad, muy radicalizados en todos los casos, y es algo que preocupa. Que haya habido un incremento no lo puedo contestar tampoco, no tengo las cifras para decirlo exactamente. Se han incrementado las operaciones contra menores, no sabemos si la radicalización en menores
puede estar incrementada, pero sí es cierto que hay un rasgo común en todo ello, que es que los menores de edad cada vez antes tienen acceso a un elemento radicalizador importante que es el Internet. Si tienes acceso a Internet mucho más temprano y mucho acceso a Internet, pues hay un grave riesgo en que caigas en la captación o radicalización de entornos terroristas yihadistas. Y ahora que estamos hablando de Internet, el otro día que tomé nota para preguntártelo hoy, también leí una nota que decía que, lógicamente, la juventud y la sociedad en general, Internet pues, da pie a interactuar muchísimo más, lógicamente, pero que este tipo de terrorismo en general y los jóvenes en particular cada vez se utilizaba menos, sabiendo que están los servicios de investigación, o sea, las investigaciones de los servicios de información están muy encima de ellos, cada vez se utilizan menos los tradicionales, es decir, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, WhatsApp, cada vez lo utilizan menos para comunicarse. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que hoy por hoy lo que más ellos utilizan, porque es más difícil de detectar lógicamente, son videojuegos online, algunos, y en esos chats privados ahí es los que utilizan ellos para comunicarse entre sí. ¿Eso es cierto? Eso ya lleva muchos años. Sí, pues yo lo leí el otro día. Lleva muchos años, lo que pasa es que no todos tienen el acceso a determinados pues videojuegos. Estoy actualizado yo. Pero sí que se ha detectado muchas veces esos chats con determinadas palabras claves entre ellos online y se comunican. Y sí que es cierto que si estás jugando un juego de guerra o de matar y estás diciendo barbaridades, normalmente la gente dice barbaridades cuando juega esos juegos, ¿vale? Hasta mi hijo, que mi hijo es súper bueno, solo le gusta el judo, el fútbol y tal, y le considero un niño muy buena gente, cuando juega a los juegos estos siempre me mata, porque yo soy malísimo, pero si un día tengo la suerte de matarlo yo a él, pues bueno, si pudiera me cortaba el cuello, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, si tú detectas esas conversaciones, no las tienes tan en cuenta, pero si ya tienes informaciones incluso de colaboraciones ciudadanas, pues te lo tomas y se han detectado en muchas ocasiones comunicaciones a través de videojuegos casi siempre relacionados con temas de guerras o de matar o cosas de estas. Hemos hablado de todo y nos falta una cosa fundamental. Es muy habitual, de hecho hay muchas películas y series y de todo tipo, y además es conocido públicamente que es muy habitual la infiltración de la mujer como agente encubierto. Pero concretamente en el terrorismo yihadista es habitual. Bueno, el ámbito de las compañeras que entran como agentes encubiertos se habla poco, pero sí es cierto que su papel, ya no solo voy a hablar del terrorismo yihadista, hablo de cualquier ámbito criminal. En el ámbito criminal o terrorista las mujeres hacen, no compañeras, en general, tú lo sabes, Javier, unos papeles, unas actuaciones muy desagradables. Me has fastidiado la siguiente pregunta, porque te iba a decir esas líneas rojas, que yo creo que todo el mundo que nos está escuchando es lo suficientemente inteligente para saberlo. Hay países como Rusia que tienen secciones especiales para eso, y todo el mundo lo sabe, y nadie lo critica, pero en el mundo más normal, por decirlo de alguna manera, si puedes contestar y si quieres, esas líneas rojas, ¿quién las marca? La línea roja siempre la va a marcar, la van a marcar la jefatura del servicio y la va a transmitir el manipulador. Esas son las líneas rojas que hay. La principal línea roja es la seguridad de la gente encubierto. Yo creo que siempre debe ser así. En el ámbito de la infiltración o de agentes encubiertos, compañeras tienen un papel mucho más complicado que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres puedes tener tu papel complicado, pero los hombres, todos, si entras en un mundo criminal, pues te pueden respetar más o menos, pero eres un criminal. Si entras en un mundo terrorista, pues igual. Y las compañeras tienen que hacerse ganar ese respeto y a veces con actuaciones que son, que las compañeras que hacen ese servicio sí que son héroes porque aguantan carros y carretas y verdaderamente hacen unos trabajos excepcionales y muy difíciles, 20 veces más complicados que los hombres. Yo recomiendo la lectura de un libro que narra la experiencia de una compañera que estuvo infiltrada en ETA. Es para leerlo y ponerse los pelos de punta. Va a haber segunda parte de Roberto, Operación Protector, o tienes pensado hacer como Arturo Pérez Reverte con Lorenzo Falcó una serie de trilogía de Eva, Falcó y Serpiente, o vas a escribir otro libro?
Estoy en ello en la segunda parte de la experiencia de Roberto como agente encubierto es extremadamente dura. A veces todo lo que puede salir mal sale peor, ¿vale? Bueno, pues ese es el caso de la segunda infiltración, que vienes con el ego subido y te crees James Bond y te sale todo mal y casi acabas en prisión 8 años. Sin sí, porque de eso no se habla. Efectivamente, pero bueno, es algo muy duro, por lo tanto es esto y sí que hay esa segunda parte de Roberto y otra historia más cercana de Roberto, pero ya no de infiltrado, que también te gustará en un futuro. Pues te emplazo a que cuando saques el libro, hacerte una entrevista sobre el particular. Encantado. Y si bien es cierto que ahora vamos a seguir aquí con el público que está con nosotros para hacer un coloquio y que te hagan las preguntas que consideres oportunas, lo que es la entrevista en sí vamos a darla por finalizada. Seguimos acto seguido sin parar, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos llegado en esta entrevista con Iñaki San Juan. Espero que haya sido de su gusto. Les vuelvo a repetir que por favor, si todavía no se han suscrito al canal, lo hagan. Vamos a estar dentro de muy poco tiempo con otras entrevistas que van a estar también de temas de actualidad, como este canal que procuramos invitar a personas que hablen de temas que a ustedes les interesen y sobre todo de donde no se escuchen en otros sitios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima muy pronto. Muchas gracias.